Bienvenidos a esta clase de Historia Universal, en la cual estaremos hablando sobre las cruzadas en la Edad Media. Nosotros pertenecemos al Instituto Tecnológico de las Américas ITLA. Profesor encargado José E. Flete Morillo. A continuación estaremos viendo los siguientes temas que serán tratados en esta diapositiva: las cruzadas medievales, conceptos de las cruzadas en la Edad Media, fecha o periodo de las cruzadas en la Edad Media, causas y consecuencias de las cruzadas, consecuencias, características de las cruzadas, protagonistas de las cruzadas, etc. Las cruzadas medievales. En esta imagen podemos observar los soldados de las cruzadas, los conquistados, el pueblo y los enviados por la iglesia. Conceptos de las cruzadas en la Edad Media. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares organizadas por los papas y las potencias cristianas occidentales para retomar Jerusalén y Tierra Santa del control musulmán y después defender esas conquistas. El origen de las cruzadas se remonta a finales del siglo XI, cuando el Papa Urbano II convocó al Concilio de Piacenza en el 1095, en el que recibió al embajador del Imperio Bizantino. Este solicitó ayuda para enfrentar el avance de los turcos selyúcidas, que habían ocupado casi toda Anatolia y se mostraban intolerantes con los cristianos. Ante esta noticia, Urbano II convocó al Concilio de Clermont en el 1095, en el que se convocó la Primera Cruzada. El objetivo proclamado por el papado era recuperar el Santo Sepulcro de Jesucristo, que había caído en manos de los turcos. Como Jerusalén y sus alrededores son caracteres sagrados, tanto para cristianos como para musulmanes, los creyentes de ambas religiones se enfrentaron con gran fervor para proteger sus ideales, su fe y sus lugares santos. Aunque las cruzadas fueron motivadas por la religión, también fueron importantes en otros factores, como las ambiciones de los nobles feudales europeos que deseaban conquistar nuevos territorios y las aspiraciones de los comerciantes italianos que querían ampliar sus redes comerciantes. Fecha o periodo de las cruzadas en la Edad Media. Tuvieron lugar durante un periodo de casi 2 siglos. 2 siglos equivalen a 200 años, entre 1095 y 1291. Llevaron al establecimiento efímero de un reino cristiano en Jerusalén y la conquista temporal de Constantinopla. Aquí podemos ver la cronología de las batallas de las cruzadas, de las cuales le hablaré un poco en breve. 1095-1096. La Cruzada de los Campesinos. La Cruzada Popular de los Campesinos o de la gente se considera parte de la Primera Cruzada y corrió de abril a octubre 1096. Esta cruzada malograda, dirigida por Pedro el Ermitaño y Walter el Sardinero, llegó a su fin cuando los cruzados fueron destruidos por el ejército de Quilig al-Dal. 1096-1099. La Primera Cruzada. La Primera Cruzada fue lanzada por el Papa Urbano II en el otoño de 1095, aunque procedió por la Cruzada Popular de los Campesinos. La nobleza europea se tomó su tiempo para prepararse para la guerra y varios ejércitos de los cruzados partieron hacia Tierra Santa en tiempos diferentes. La cruzada logró su objetivo principal, que era tomar Cristiana de Jerusalén, en 1099. 1147-1149. La Segunda Cruzada. La Segunda Cruzada fue convocada en 1145 en respuesta a la caída del condenado de Edesa en 1144.
Edesa fue el primero de los estados cruzados fundados durante la primera cruzada en el 1096 hasta 1099. Fue durante también el primero en caer. Esta cayó durante la segunda cruzada de los templarios. Luego de esto se le concedió el permiso para colocar una cruz roja en su ropa. 1189-1192, la tercera cruzada. La tercera cruzada fue convocada en 1189 en respuesta a la devastadora pérdida de Jerusalén a manos de Saladino en octubre de 1187. Saladino había derrotado anteriormente a los templarios en batalla de Hattin el 4 de julio de 1187 y procedió a ganar terreno a lo largo de la costa de Palestina antes de entrar a Jerusalén. Aunque los cristianos no lograron recuperar Jerusalén, Ricardo I fue capaz de capturar la ciudad portuaria de Acre, que se convirtió en la sede de los templarios en los siguientes siglos. 1202-1204, la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada fue una expedición militar organizada como una cruzada para reconquistar Tierra Santa, pero que cambió su rumbo terminando con la conquista y el saqueo de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, que se llamaba en ese entonces como Imperio Romaniae. El saqueo de la ciudad fue terrible. Miles de cristianos, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados por los cruzados. 1217-1221, la Quinta Cruzada. La Quinta Cruzada fue convocada por el Papa Honorio III en 1217. Fue un intento de recuperar Tierra Santa conquistada por el poderoso estado de Ayubi de Egipto. Aunque los cristianos lograron capturar Damieta en el último instante, la cruzada terminó en un fracaso. 1228-1229, la Sexta Cruzada. A pesar de un lapso considerable de tiempo existe entre cruzadas, la Sexta Cruzada fue lanzada 7 años después de la Quinta Cruzada malograda. Esta cruzada fue en gran parte la obra de Federico II, emperador del Sacro Imperio. Aunque Federico no logró reconquistar Jerusalén, se las arregló para establecer una tregua, lo que le permitió a los cristianos volver a la Ciudad Santa, mientras que los musulmanes mantuvieron el control del monte del templo. 1248-1254, la Séptima Cruzada. La Séptima Cruzada fue dirigida por Luis IX, abuelo del rey Felipe XI. El rey que destruyó la orden de los templarios llegó a tomar la ciudad de Damieta, pero poco después sus tropas fueron sorprendidas por la crecida del Nilo y las pestes. Cayeron prisioneros de sus enemigos y solo se salvaron pagando un fuerte rescate. Los templarios pagaron parte del rescate. 1265-1268, la Octava Cruzada. Entre los años 1265 y 1268, los egipcios mamelucos conquistaron una serie de territorios cristianos en el litoral palestina y del Líbano, como Haifa o Antioquia, además de Galilea y de Artemia. El rey Francisco Luis IX, San Luis, retomó entonces el espíritu de las cruzadas y lanzó una nueva iniciativa armada, la Octava Cruzada, en 1270. Aunque sin gran preocupación en Europa, no llegaron ni siquiera a tener oportunidad de combatir. Apenas desembarcaron las fuerzas francesas en Túnez, fueron acometidas por un
por una peste que asolaba la región, cegando incontables vidas entre los cristianos, entre ellos también los San Luis y uno de sus hijos. Aquí podemos ver un pequeño mapa sobre las rutas de las cruzadas, aunque en algunos de los países como España o Europa del Este se prolongaron incluso las cruzadas hasta el siglo XV. A continuación quisiera hablarles sobre el impacto de las cruzadas en términos generales. Hubo un aumento de la presencia de cristianos en Oriente durante la Edad Media, el desarrollo de las órdenes militares, una polarización entre Oriente y Occidente basada en las diferencias religiosas, la aplicación específica de objetos religiosos a la guerra en Oriente, la península ibérica y la región del Báltico en particular. El aumento de la influencia y el prestigio de los papas y la Iglesia Católica en asuntos seculares. El deterioro de las relaciones entre Occidente y el Imperio Bizantino, que llevaría finalmente a la destrucción de este. También hubo un aumento del poder de las casas reales europeas, ya que ellos con estas cruzadas buscaban extender sus territorios, como leímos anteriormente. Un aumento de la xenofobia y la intolerancia entre cristianos y musulmanes y entre cristianos y judíos, herejes y paganos. Un aumento del comercio internacional, del intercambio de ideas tecnológicas. Un aumento del poder de ciudades, estados italianos como Venecia, Génova y Pisa. La apropiación por parte de Europa de muchas reliquias cristianas. El uso de un precedente histórico religioso para justificar el colonialismo, la guerra y el territorialismo. A continuación veremos causas y consecuencias de las cruzadas. Entre las principales causas de las cruzadas se pueden destacar el deseo de los cristianos de recuperar Jerusalén, la cual había caído en manos de los musulmanes, la preocupación de la Iglesia Católica por la expansión del Islam, la búsqueda de la fama y riqueza y tierras que prometían las cruzadas. Este fue el motivo por el cual tuvieron mucha convocatoria entre reyes, príncipes y nobles europeos de la época. La ambición de los comerciantes, en especial genoveses y venecianos, que deseaban expandir el comercio y establecer intercambios mercantiles entre Oriente y Occidente. Consecuencias. Las principales consecuencias de las cruzadas fueron las siguientes. Se reforzó el liderazgo del Papa sobre los cristianos de Europa Occidente y la expansión del cristianismo hacia el Oriente. El agravamiento del conflicto entre Roma y la Iglesia Ortodoxa debido a la ocupación de Constantinopla por los cruzados en 1204. El enriquecimiento de la cultura occidental debido a la influencia del arte y la ciencia de árabes y bizantinos. La apertura de rutas comerciales entre Oriente y Occidente. El fortalecimiento de la naciente burguesía como consecuencia de las ganancias proporcionadas por el
aprovisionamiento y el transporte de los ejércitos y el incremento de tráfico con Oriente, el debilitamiento del sistema feudal, que paulatinamente comenzó a ser reemplazado por el capitalismo comercial, la muerte de gran cantidad de personas, especialmente de mujeres y niños y ancianos, durante las tomas de ciudades y los ataques a caravanas peregrinas. Características de las cruzadas. Las principales características de las cruzadas fueron las siguientes. Fueron impulsadas por el papado y apoyadas por los príncipes reinos cristianos de Europa, entre ellos Francia e Inglaterra. Se organizaron un total de 9 campañas. Tuvieron lugar entre fines del siglo XI y fines del siglo XIII. Tuvieron como escenario geográfico las costas del Mediterráneo oriental. También sus motivaciones principales fueron el fervor religioso y los intereses expansionistas de la nobleza feudal europea, que buscaba hacerse de tierras, esclavos y riquezas. Al igual que el papado concedió la indulgencia de los pecados a todos aquellos que participaban en las cruzadas. Protagonistas de las cruzadas. Aquí podemos ver a Urbano II, que fue el primero en encabezar la primera cruzada en 1096 hasta 1099. Él era un papa de Iglesia Católica entre 1088 y 1099, de origen francés. Presidió el concilio de Clermont y convocó a la primera cruzada, ya como había mencionado anteriormente. Urbano II nació en 1042 y murió en 1099. Pedro de Amiens nació en 1050, clérigo de orígenes francés, también conocido como Pedro el Ermitaño, que fue quien encabezó la cruzada de los campesinos. También en 1096 organizó una cruzada integrada en su mayor parte por campesinos, que fue aniquilada por los turcos. Pedro sobrevivió y participó en la toma de Jerusalén y murió en 1115. Federico Barbarroja nació en 1122, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Participó de la Tercera Cruzada luego de vencer 2 veces a los musulmanes. Se ahogó en la Anatolia al caer en el río Salej, portando una pesada armadura. Murió en 1190. Saladino nació en 1138, sultán de Siria y Egipto, fundador de la dinastía Ayubi. Venció a los cristianos en la batalla de Hattin en 1187, destruyó a los soldados cruzados y recuperó Jerusalén para los musulmanes, y murió en 1193. Ricardo Corazón de León nació en 1157, rey de Inglaterra entre 1189 y 1199. Participó de la Tercera Cruzada en 1192, firmó con Saladino el Tratado de Ramla, por lo que se estableció una tregua de 3 años y el libre acceso a los cristianos a Jerusalén, que quedó en manos de los musulmanes, y murió en 1199.
Luis IX de Francia nació en 1214, rey de Francia de la dinastía de los Capetos. Participó de la Séptima Cruzada, que lo llevó a Egipto, donde fue tomado prisionero y tuvo que pagar un rescate por su libertad, organizado luego de la Octava Cruzada. Pero después de desembarcar en Túnez, se desató una peste y murió víctima de la disentería y el escorbuto. Murió en 1270. Los participantes de estas diapositivas fueron Carlos Antonio León, líder del grupo, y locutor en la diapositiva, Ercilio A. Rosario Vitini, José Héctor Taveras Sandoval, Luis Ángel Díaz Gómez, Jesús Eduardo Núñez de la Cruz. Y hasta aquí la participación del grupo B.